Yo les voy a hablar de algunos datos estadísticos en un principio y después les voy a hablar que yo pensé que sería interesante decirles por qué estamos hablando del tema de violencia de género y sobre todo violencia doméstica relacionado con la salud. O sea, para nosotros que haya una apertura a hablar del tema en un área como esta es muy importante porque pues, son los primeros que detectan los problemas de violencia de género, conyugal, doméstica, y ahorita les voy a decir que justamente esa es otra parte de la conferencia, es un poco ver qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia de género y por qué hablamos de violencia de género, de violencia incluso, y de violencia doméstica, de violencia conyugal, que todo está ligado pues al tema de la familia. Incluso yo hasta diría que la violencia de Estado está ligada al tema de la familia. ¿Por qué? La familia de Michoacán, no es cierto. De la familia en general, porque funcionamos, como dice un sociólogo muy famoso, que ahorita se me fue su nombre, pero creo que funcionamos como familia, y todas las instituciones sociales funcionan en ese sentido. Para después pues, pasar a hablarles justo del modelo ecológico y del modelo ecológico puesto en el tema de violencia doméstica y pues al final darles como algunos elementos teórico-prácticos que se han descubierto a través de, descubierto en el sentido de investigado, enfatizado en los trabajos de investigación que se han realizado sobre el tema. Entonces, más o menos así está planteada. Espero no durar más de lo que me dijeron que durara, pero pues ustedes me callan cuando me tengan que callar, ¿no? Porque luego me emociono, es un tema que todavía me emociona, eso es muy bueno porque quiere decir que no he llegado a la desesperanza institucional aprendida como muchas y muchos colegas que hemos trabajado durante tanto tiempo el tema de violencia, que pareciera que entramos en un callejón sin salida cuando nos topamos con ciertas instituciones y con ciertos comportamientos, ¿no? Hay, estadísticamente hablando, hay una encuesta que es la encuesta más representativa en el tema de violencia de género y se ha criticado mucho a esta encuesta porque en realidad lo que se dice no es una encuesta sobre violencia de género, sino es una encuesta sobre violencia doméstica o violencia familiar, y de alguna forma sí lo es. Y los datos que da pues lo muestran, ¿no? Es una encuesta además sobre violencia doméstica y familiar, pero centrada en las mujeres, no toma la voz de los hombres como quien dice, o sea, no le hacen encuestas a los hombres. Es una encuesta muy importante porque es una encuesta representativa y en este momento ya van 3 levantamientos de esta misma encuesta que se hacen, y eso nos permite como tener hacer un comparativo de algunos datos que esta encuesta nos proporciona. A lo mejor no sé si ya han hablado de ella, yo voy a hablar de bueno, después de esto puede ser como una introducción al tema de violencia, ¿no? Que además les digo curiosamente, pues la organización de la violencia, yo sé que ustedes tienen un diplomado más sobre familia, me lo enfatizó mucho la doctora Rosario, pero de verdad es que yo que trabajo violencia en las universidades públicas en este momento, que he estado más metida en eso, las universidades públicas funcionan como la gran familia, o sea, todo el mundo sabe que existe violencia, pero nadie quiere decir nada, porque claro, es el papá rector, el papá o la mamá rectora, o en mi caso no es, pero sí es que
es algo que todo el mundo sabe y nadie dice nada, ¿no? Entonces, si quieres pasar, por favor, dice la ENDIRE, ya estoy un poco incómoda, no sé muy bien, dice la ENDIRE que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es una encuesta, como yo les decía, representativa, que hace el INEGI por medio de esto que llaman AGEPS, que es la representatividad que tienen, ¿no? Y ellos dicen que en esta última encuesta que se hizo en el 2011, la prevalencia es que el 67% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia en los contextos ya sea familiar, comunitario, escolar, laboral o de pareja, ¿no? Entonces realmente pues es altísimo el nivel y es la última encuesta. Eso quiere decir que tenemos trabajando en México aproximadamente 30 años en el tema de violencia de género y violencia doméstica, conyugal, y pues realmente que hayan bajado las cifras mucho, pues lamentablemente no, como incluso nos lo muestra los datos estos que les voy a presentar. La ENDIRE 2003, en los últimos meses, 12 meses, las mujeres 44.2% decían que habían sufrido algún tipo de violencia, mientras que en el 2006 fue 40%. Los tipos de violencia que mide esta encuesta son violencia emocional, violencia económica, violencia física y violencia sexual. No me voy a detener mucho en los datos porque de verdad creo que es una presentación bastante larga. Ustedes pueden consultar la ENDIRE, de hecho está en la página del Instituto Nacional de las Mujeres, los datos más básicos, ¿no? que recogen estas encuestas. También hay algunos colegas que la han trabajado mucho, como Roberto Castro e Irene Cacique, que son del Instituto Nacional de Salud Pública y han trabajado los datos incluso de las 3 encuestas comparativamente, viendo a ver qué pasa con la violencia emocional, económica, física y sexual, ¿no? Ustedes ven que la violencia sexual, ustedes podrían decir, bueno, pues ni es tanta, en realidad son 6.0, 7.8%, pero si pensamos que cuando se vive, o las mujeres viven la violencia, y ahorita les voy a decir porque las mujeres, porque siempre en las conferencias me dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes siempre enfatizan en las mujeres y los hombres también son violentados, etcétera? Pero bueno, yo ahorita les voy a decir, enfatizo por qué el énfasis en las mujeres. El 6.0% de las mujeres que la ENDIRE 2006 y 7.8 en la ENDIRE 2003 han vivido violencia sexual, generalmente ya han vivido todas las demás violencias. O sea, ya cuando llegan a un evento de violencia sexual es que ya han pasado por violencia económica, violencia física, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es como bastante grave. Que además, lo que decimos los antropólogos, que siempre estamos dudando un poco de los datos, eso es lo que declaran las mujeres, porque hay muchas mujeres que vivimos violencia y no la declaramos, porque pues qué va a decir el vecino, ¿verdad? O, pues no, como yo soy investigadora de la UAM, pues se le vaya a salir a alguien decir que mi marido me pega, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas pues no se dicen todavía, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Los hallazgos del ENDIRE 2011 son que el 41% de las mujeres mexicanas de 15 años y más, sin distinción del estado conyugal, han sufrido algún tipo de violencia. Realmente también es pues bastante alto. Si estamos hablando de 4 mujeres, de 10 mujeres que declaran además la violencia, pues es bastante alto. Esto lo dice Irene Cacique y Roberto Castro. Pasamos de estas mujeres, al 40% reportaron haber sufrido violencia emocional, mientras el 23% económica,
la física un 3.5 y la sexual un 7.3, o sea, no se sigue como declarando pues bastante la violencia sexual, no ha bajado. Y bueno, ahí también hay algunas hipótesis, ¿no?, que dicen o no baja la violencia sexual o las mujeres cada vez están declarando más la violencia sexual, o sea, ya no es como tanto tabú declarar la violencia. Pasamos a la siguiente. Miren, nosotros que trabajamos violencia decimos, ¿por qué hacer énfasis en la violencia contra las mujeres? En este país, en donde tenemos un modelo de familia, pues un modelo familista, y luego voy a hablar un poco de ello, de lo que dice María Jesús Izquierdo, pues, o sea, todas nuestras, bueno, bien lo dicen los abogados, la base de la sociedad es la familia, ¿no? La familia o las múltiples familias, ya familia extensa, familia unipersonal, familia de lo que sea, ¿no? Y generalmente, pues las que están a cargo de las familias en la vida cotidiana son las mujeres. Si las mujeres están al cargo de la familia en la vida cotidiana, todos los días, etcétera, etcétera, si son las que están más directamente relacionadas con los niños, con los ancianos, con las personas discapacitadas, etcétera, etcétera, y vemos estos datos relacionados con la violencia, pues podemos pensar que existen familias, muchas familias, en donde existe violencia. Si hay una mujer que sufre violencia, pues hay muchas familias que también tienen varios tipos de violencia. Incluso podríamos pensar que los niños, estos receptores silenciosos de la violencia, pues la están viviendo a través de la violencia que reciben sus madres o sus hermanas, o etcétera, etcétera. Por eso es muy importante cuando nosotros centramos en las mujeres el problema de la violencia doméstica. Eso no quiere decir que todos los demás salgan fuera, como vamos a ver más en esta presentación. De todas maneras, cualquier cosa, pues ustedes me van a hacer preguntas y yo puedo hablarles más sobre el tema. Yo también les comentaba que, al menos en México y en otros países de Latinoamérica, en donde primero fue abierto las investigaciones y hablar del tema de la violencia de género, también les voy a decir la diferencia, y la violencia doméstica, o la violencia familiar contra los niños, los ancianos, los discapacitados, fue en el sector salud. Hay otros países, por ejemplo en Europa, fue mucho en el ámbito de procuración de justicia y en el ámbito de la educación, o sea, en las escuelas, ahí se abrió mucho, y hay muchos modelos de intervención en escuelas, etcétera. Pero acá no, acá fue, yo les podría decir México, todo Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, es que se empieza a hablar en salud. Y bueno, era un tema de la salud, porque bueno, incluso aquí en México, les voy a contar que la primera experiencia que está basada en el modelo de intervención sistémica que se trabaja en el sector, que es en el sector salud, se trabaja desde el Colegio de México, y unas colegas hacen una red de referencia y contrarreferencia de casos, y una red de investigación-acción en el tema de violencia, la doctora Irma Saucedo y la doctora Luciana Ramos, y un grupo de personas, entre las que me acuerdo, ¿no? El programa de salud reproductiva del Colegio de México, donde se ponen a analizar el tema de la violencia y la violencia doméstica. Claro, estoy hablando de 30 años, y el Colegio de México tampoco estaba tan interesado en abrir un tema. Es más, decían, ¿cómo? O sea, el tema de violencia es un tema de investigación, violencia doméstica además, pues como que no, o sea, no se les hacía importante, a pesar de que tenían sociología y estaba estudios de la mujer y estaba el programa de salud reproductiva, y decían, pues no, o sea, ¿cómo es un tema importante?
Después, en las investigaciones que se fueron haciendo, hay una encuesta que lástima que no se repitió, que fue con usuarias del servicio, de los servicios de salud, en donde se hizo una encuesta también sobre violencia en el 2003, y en esa encuesta, les digo, lástima que no se repitió, una de las cosas que se descubrió es que pues, realmente los costos en el sector salud de la violencia contra las mujeres y de la violencia conyugal y la violencia doméstica eran bastante altos, que era en el primer lugar, perdón, antes, en primer lugar estaba, bueno, la de antes estaba la diabetes, luego el segundo lugar los problemas de parto y luego el tercer lugar era la violencia familiar. Entonces dijeron, bueno, pues la verdad es que sí es un problema y tenemos que ver qué pasa. Y mire, eso era un problema. Luego ustedes pueden preguntarme sobre las investigaciones o las cosas que se han hecho, y era un problema porque las mujeres llegaban al sector salud con dolores de cabeza, con taquicardias, con dolores de estómago, con dolor, etcétera, reiteradamente, ¿no? Y se les daba la pastillita y ahora sí váyase a su casa, y se les volvía a dar la pastilla y tal, ¿no? Y cuando empiezan a trabajar el tema de violencia dicen, a ver, momento, creo que si hacemos un modelo de intervención en violencia, ¿no? Violencia, estoy hablando, perdón, siempre que digo violencia estoy hablando de violencia de género en su más amplio espectro, que implica la violencia de género desde la violencia conyugal, familiar, en el noviazgo, hasta el feminicidio, ¿no? O sea, es muy amplio, no les voy a hablar mucho de esto porque también ya estoy introduciendo al tema, pero no me le cambies tú también. Entonces, ellos decían, bueno, creo que podríamos atender de raíz el problema y no estar pues dando la pastillita para la gastritis a la señora y que viene cada 8 días con gastritis y que no sabemos por qué viene con gastritis, y entonces se hizo todo un modelo de atención en los servicios de salud pública, el modelo de atención que está siendo evaluado, porque como siempre pues no hay recursos, hay muy pocos. Unos módulos funcionaron, ustedes me van a decir, porque seguramente ustedes trabajan en servicios de salud, unos funcionaron, otros no funcionaron, a veces era una carga también para los servidores públicos de los servicios de salud, etcétera. Entonces, bueno, los estudios sobre todo de la OPS y de la OMS revelaron algunas cosas, ¿no? que tienen que ver con las consecuencias en la salud de la violencia, sobre todo esto que lo hace Lori Hayes, que pueden ser varias, ¿no? Consecuencias en la salud física, que tienen que ver pues desde lesiones, daños funcionales, pues síntomas físicos como eso que yo les decía de dolores de cabeza, etcétera, hasta trastornos crónicos, ¿no? Ya después de haber vivido muchos años las personas violencia, las mujeres violencia, pues fibromialgia o enfermedades psicosomáticas, etcétera. Y en la salud mental e incluso, bueno, en la salud reproductiva también Roberto Castro lo trabaja bastante bien. Por ejemplo, él trabaja todas las consecuencias para las mujeres embarazadas cuando viven violencia de parte de sus parejas, que puede ser desde la pérdida del producto en cualquier momento, ¿no? La malformación incluso del producto, hasta la muerte, ¿no? De alguno de los dos. Salud mental, bueno, igual también estrés postraumático, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, y hasta las consecuencias mortales como son el homicidio, suicidio, mortalidad materna, y ahí no lo ponen porque incluso todavía no se hablaba mucho del feminicidio, pero bueno, también puede ser una consecuencia de la violencia doméstica. Y aquí me detengo un poco para decirles que yo en algún momento les mandaré un libro que compilé que me gusta mucho,
que se llama La bifurcación del caos, reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica. Tiene un nombre muy extraño, ¿verdad? Pero en el libro es una compilación de varios trabajos de expertas en el tema de violencia, y hay un trabajo que tiene que ver con el feminicidio en Ciudad Juárez, en donde la autora, Julia Munarres, dice, ella hace una base de datos sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, y dice, bueno, es que se cree que todos los feminicidios tienen que ver con el afuera, ¿no? que tienen que ver con a las mujeres que las matan en las calles, que van a las maquiladoras, que andan en minifalda, que no sé cuánto, que no, pero no es cierto. En la base de datos lo que descubre ella, que hay muchos feminicidios que tienen que ver con la violencia familiar o la violencia doméstica, con la violencia conyugal, ¿no?